Bueno, 5 en punto, tenemos 361 participantes. Vamos a dar inicio, me vas a conectar de teléfono. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia el día de hoy. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Por favor, antes de iniciar, tengamos en cuenta las siguientes recomendaciones. Apaguemos micrófonos, apaguemos también la opción de video para mejorar la conexión. Y al final vamos a dar un espacio para preguntas, aunque el tema es bien largo, pero también daremos un correo electrónico para las personas que tengan dudas o inquietudes, pues no se podrán comunicar a través de ese correo electrónico. Bueno, nuestra charla de hoy, bioseguridad en tiempos del COVID-19, ¿cierto? Esta charla está básicamente dirigida a servicios de odontología general y especializada. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Carolina Rodríguez, soy odontóloga, especialista en administración en salud, trabajo como consultor en la implementación de procesos de habilitación hace más de 8 años y trabajo también con Uniceo en el cargo de dirección clínica. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Brindar recomendaciones para prevenir la exposición ocupacional al COVID-19 y también velar por la seguridad de nuestros pacientes en la prestación de servicios de odontología general y especializada. Si ustedes se dan cuenta, yo subrayo dos términos, dos frases, prevenir la exposición ocupacional al COVID. ¿Por qué? Porque también, o sea, nosotros tenemos como odontólogos velar por nuestra seguridad y por la del personal que nos asiste en nuestros procesos de atención y adicionalmente velar por la seguridad del paciente. ¿Por qué son recomendaciones? Quiero que revisemos muy bien. Está el decreto legislativo 539, este se publicó el 13 de abril del 2020, en el cual el presidente de la República con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y de Protección Social, nos dicen que es el Ministerio de Salud el encargado de determinar y expedir todos los protocolos, ¿cierto? Y procedimientos para la atención, ¿cierto? De esta contingencia. Entonces, por eso vamos a dar una serie de recomendaciones. Ya será el Ministerio de Salud quien dé los protocolos definitivos en compañía, ¿cierto? En asesoramiento de las entidades gremiales de nuestro sector. Fuentes de información para esta charla. Verificamos todo lo que es parte del Ministerio de Salud, importante, ya sabemos que si prestamos un servicio de salud, estamos reglamentados por esta entidad. Es importante revisar que cuando uno verifica todos los procesos, protocolos que ha publicado el Ministerio de Salud, se encuentran también respaldados en su bibliografía, encuentra uno entidades como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. O sea, están respaldados también esos protocolos por estas dos entidades. También está el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque pues obviamente en nuestro espacio de trabajo también tenemos que proveer un espacio seguro para el desarrollo de nuestras actividades, quien se apoya mucho en OSHA, ¿cierto? Para todo que es digamos, como la Administración de Seguridad y de Salud de Trabajo de los Estados Unidos. También revisamos información del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, al igual también de New England y del Healthcare Infection Society. Entonces, estas son las entidades de las cuales basamos nuestra fuente de información para la conferencia de hoy. ¿Qué nos dice Ministerio de Salud y Ministerio de Trabajo frente a la exposición ocupacional al COVID? ¿Cómo se propaga, cierto? Para el sector salud, principalmente de persona a persona, ¿cierto? A través de goticas respiratorias en contactos cercanos. ¿Y qué pasa nosotros en odontología, cierto? O sea, bueno, ¿cómo se produce un encuentro cercano en salud? Tenemos dos condiciones. Al estar en una distancia aproximada, ¿cierto? De 2 o menos metros, en una habitación o en un área donde se puede estar atendiendo un paciente con sospecha o que ya tenga confirmado como tal COVID durante un tiempo mayor a 15 minutos. Y también al tener contacto directo con secreciones infecciosas. ¿Qué tipo de secreciones infecciosas? Goticas respiratorias, sangre, esputo. Si revisamos lo que pasa en nuestros procesos de atención en salud, ¿cierto? Cumplimos con dos condiciones en odontología para tener un encuentro cercano en salud. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Estar a una distancia menor de 2 metros, ¿cierto? Atención a más de 15 minutos y evidentemente, voy a revisar acá un momento porque creo que me están escribiendo mucho, pero bueno, ok, estaré pendiente del celular por cualquier cosa para el doctor Pablo y esto, por si hay fallas de sonido o algo.
Entonces tenemos estas dos condiciones que hacen que pues, los odontólogos estemos expuestos como tal a un riesgo. Muchos de nosotros vimos esto que publicó el New York Times, ¿cierto? En el cual veíamos que nosotros como odontólogos estábamos expuestos al COVID obviamente, o sea, por la exposición que hay, las características que vimos con anterioridad. ¿Qué pasó? El 15 de marzo del 2020, ¿cierto? La Federación Odontológica Colombiana hizo una serie de recomendaciones a todo el gremio, en la cual, si revisamos esta serie de recomendaciones, nos dijeron atender únicamente las urgencias y emergencias, aplazando los demás procedimientos. Es decir, pues obviamente la atención de consulta, digamos, prioritaria. Pero entonces surge la duda, ¿cierto?, de cómo atender estas urgencias, ¿cierto?, que han venido presentándose en sus diferentes clínicas o consultorios. Para esto es muy importante, ¿cierto?, revisar la información que voy a dar a continuación. Está basada en este documento técnico que publicó Ministerio de Salud junto con Ministerio de Trabajo, en el cual nos dan unos lineamientos para la prevención y control de accidentes para el COVID-19 en instituciones prestadoras de servicios de salud. Esto es de marzo del 2020. ¿Qué nos dicen acá? Hay algo muy importante, ¿cierto?, para poder controlar en medidas de prevención y control de exposición ocupacional al COVID en las instituciones que prestan un servicio de salud. Y existe una forma de controlar estos riesgos que se llama jerarquía de controles. ¿Qué es jerarquía de controles? Es básicamente controlar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la salud. Si ustedes revisan esta jerarquía de controles, ¿cierto?, nos dice cuáles son las más efectivas en estos colores, ¿cierto?, y cuáles son las menos efectivas. Entonces, si revisamos, lo más efectivo podría ser la eliminación del riesgo, ¿cierto?, o sustituir como tal el riesgo. Pero ¿qué pasa? Tenemos un riesgo de tipo biológico, es difícil eliminar, es difícil sustituir. Entonces, ¿qué recomendaciones nos dan? Que tenemos que establecer en nuestros consultorios, en nuestras clínicas, ciertos procesos de controles que se llaman controles de ingeniería, controles administrativos. Quise también traer esta que la recomienda OSHA, prácticas seguras, y todo lo último que son los elementos de protección personal que utiliza el trabajador. Si nos damos cuenta, los elementos de protección personal, ellos lo ponen en esta jerarquía de controles como lo menos efectivo. No porque no sean efectivos, tienen una importancia vital en este proceso, pero realmente si yo tengo un ambiente de trabajo que no es seguro para la ejecución de mis actividades diarias, pues evidentemente voy a tener riesgo. Entonces vamos a ver cada uno de ellos que aplicarían a nuestro sector. Como les mencionaba, vamos a iniciar primero cuáles son los controles de ingeniería, ¿cierto? Después veremos los controles administrativos, las recomendaciones, después las prácticas seguras y por último los elementos de protección personal. ¿Qué son controles de ingeniería? Consiste básicamente en realizar cambios en el lugar de trabajo con el fin de reducir los riesgos que hay en ese espacio de trabajo, los inherentes al mismo. Pero cuando uno escucha este término controles de ingeniería, uno dice, no, más temas de infraestructura. Doctores, hay unas recomendaciones prácticas que podemos implementar en nuestros servicios. ¿Qué nos recomienda Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud? Ejemplo, nos dicen, usted puede instalar barreras físicas en áreas donde usted tenga compartido. Recordemos que por inhabilitación nos dicen muy bien qué es un área y qué no es un ambiente. Área quiere decir que acá, por ejemplo, tengo una sala de espera y tengo una recepción que no se encuentra delimitada de piso a techo, ¿cierto? Entonces, lo que yo podría hacer, ¿cierto?, más adelante, es proveer, o sea, poner barreras, por ejemplo, una instalación de vidrios y todo, para hacer este espacio donde están mis trabajadores, un ambiente más seguro. Igual en los consultorios, también en áreas clínicas, esto no es nuevo, esto nos lo vienen pidiendo hace tiempo desde habilitación. Siempre nos han dicho que si hay más de 2 unidades odontológicas, tenemos que tener barreras fijas o móviles entre unidad y unidad, ¿cierto? Esto como tal no es nuevo. Nos hablan mucho, nos recomiendan Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo y OSHA de aumento en los flujos de circulación, pero nos mencionan circulación natural, ¿cierto? Puede ser a través de circulación natural o también artificial a través de unos sistemas, o sea, de tratamiento de aire que cumplan con unidireccionalidad, filtración y tipo de cambio. Y fíjense que esto no es nuevo, porque si revisan
revisamos desde habilitación, que ya sabemos los requisitos de habilitación, nos hablan desde hace mucho tiempo atrás que tenemos que tener ventilación natural o artificial de los diferentes espacios o áreas que tenemos en nuestros servicios de salud. ¿Por qué es importante el tema de ventilación? Vale la pena revisar este artículo de New England, en la cual, pues básicamente verifican cuánto dura el COVID, ¿cierto? El SARS en objetos. En este, por ejemplo, en este artículo nos dicen que en aerosoles puede durar hasta 3 horas, que en el cobre puede durar hasta 4 horas, que en el plástico puede durar de 6 hasta 72 horas, en el cartón hasta 24 horas y en el acero de 5 a 48 horas. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Aerosoles. Hay un video, o sea, que mi invitación también hoy es que por favor consultemos la página del ministerio. Es increíble la tarea que está haciendo el ministerio en cuanto a normatividades, infografías, documentos técnicos, formación del talento humano en salud. Y en esta parte de formación del talento humano en salud hay un video que le recomendaría verlo, que es del doctor Leonardo Salazar. Él trabaja en la Fundación Cardiovascular de Colombia, en el cual es un video que es largo y es sobre el protocolo de atención a pacientes con sospecha o confirmación de COVID-19. Obviamente está hablando más hacia el sector hospitalario, pero evidentemente en el minuto 33:50 nos habla mucho, nos explica el tema de generación de aerosoles. ¿Qué pasa con los aerosoles, cierto? Sabemos que uno de los mecanismos de contaminación son las goticas, ¿cierto? Si un paciente tose o estornude, estas goticas contienen adentro partículas del virus que digamos que por gravedad caen al piso. Pero en ciertos procedimientos clínicos, ¿cierto? Se generan aerosoles. Obviamente acá nos hablan de procedimientos clínicos como intubación orotraqueal, ventilación con AMBU, reanimación cardiovascular, perdón, pero también nosotros tenemos que tener en cuenta que en odontología, ¿cierto? Manipulamos, por ejemplo, equipos como la pieza de alta, el cavitrón, que pueden hacer que haya flujos de aire a gran velocidad y lo que hagan es que fragmenten estas partículas, ¿cierto? En partículas mucho más pequeñas, tan pequeñas que no alcanzan, o sea, que digamos que se quedan en el aire y pueden llegar a contaminar a otras personas. Entonces, por eso hacen énfasis en el tema de ventilación. Acá hablan de ventilación también hasta de presión negativa, pero realmente, o sea, también mencionan tener ventilación natural, o sea, tener espacios ventilados, y nos recomiendan que si de todas maneras vamos a realizar procedimientos que generen aerosoles, lo hagamos en ambientes, es decir, en unidades totalmente divididas de piso a techo para pues prevenir el riesgo frente a esta generación de aerosoles. ¿Listo? Al igual que si estoy realizando procedimientos que generan aerosoles, solamente el personal o sea, necesario para evitar el riesgo. O sea, no que yo esté atendiendo a mi paciente generando aerosoles, entren a hacer ruta de recolección de residuos, entre el personal administrativo a darme razones, entonces procurar tener mayor precaución en este tipo de procedimientos. Bueno, ¿qué más cambios en infraestructura podemos ver? Desde habilitación también se nos viene hablando, ¿cierto?, de proveer lo que son espacios de fácil limpieza y desinfección. Si nosotros vemos generalmente, ojalá los consultorios estuvieran así, pero generalmente en los mesones, digamos, hay muchos equipos, hay muchos insumos, entonces el objetivo es que podamos reorganizar todas nuestras áreas de trabajo, no solamente la parte clínica, sino la parte administrativa, sino que sea, todo, o sea, general, organizando, por ejemplo, todo lo que son estos elementos, o sea, insumos, equipos, todo dentro de cajones, o tener contenedores plásticos con tapa, ¿cierto? Para que lo podamos almacenar ahí. Entonces es un poco más de reorganizar nuestros espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque esto va a ser mucho más fácil realizar los procesos de limpieza y desinfección que vamos a ver más adelante y los va a hacer mucho más efectivos en tiempo. Como les mencionaba, en habilitación también, ¿cierto? Tanto en controles de ingeniería, hace mucho rato nos vienen hablando de tener condiciones que faciliten limpieza y desinfección, lo que les mencionaba Lita. Ahora tener superficies lisas, lavables, organizar los insumos dentro de cajones, contenedores, tanto en áreas clínicas como administrativas,
también valdría la pena reevaluar si, por ejemplo, tengo equipos que no estoy utilizando, o sea, que no voy a utilizar durante el proceso de atención, recubrirlos con cubiertas plásticas, ¿cierto? Pero lo cual, obviamente, o sea, tenerlos cubiertos para generar que se contaminen con aerosoles o salpicaduras. Ya sabíamos también, para mejorar estos procesos de limpieza y desinfección, pisos, paredes, techos, de todos los servicios, ¿cierto? Que me permitan favorecer estos procesos. Otros controles de ingeniería que también pues, nos vienen hablando desde habilitación es el tema de la lavado de manos. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado ahorita, la Organización Mundial de la Salud nos recomienda cuando hacemos los 11 pasos de higiene de manos, ¿cierto? Que si no tenemos este tipo de sensores o de accionamiento mano libre, pues tenemos que con la misma toalla que nos secamos las manos cerrar el grifo. Pero muchos pues no tenemos o los pacientes no tienen, digamos, esta precaución. Entonces, pues también es importante reevaluar este tema más adelante, igual se nos había venido exigiendo por habilitación, y retirar lo que son toallas de tela, o sea, dejar todo de material totalmente desechable. En cuanto, por ejemplo, señalización, es interesante. Si yo, por ejemplo, tengo mi consultorio odontológico, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? Ponerle señalización, o sea, hacer señalización al paciente para que él pueda ver cuáles son las áreas donde puede transitar, dónde se debe ubicar. Ejemplo, si por ejemplo mi paciente llega acá en esta área, yo podría tener acá esto que se ve en rojo para, digamos, hacer mucho más efectivo el tema de la desinfección, que nos hace mucho énfasis el Ministerio en la limpieza y desinfección de las suelas de los zapatos, tener unos tapetes de desinfección que se utilizan en servicios como de esterilización, en laboratorios clínicos. Ahorita les voy a mostrar una fotografía. El paciente podría venir acá, ¿cierto? Entra, ingresa por acá al consultorio, hace la desinfección de su suela de zapatos. Acá podríamos tener una toalla para secar. Evidentemente decirle, ¿cierto? Las recomendaciones de dónde se debe ubicar en sala de espera, dónde es el baño para que haga su proceso de higiene de manos. Por ejemplo, acá podría enmarcar esta área para hacerle saber al paciente que de aquí para allá ya quedan todas mis áreas asistenciales, toda el área de esterilización, las unidades, ¿cierto? Y que evidentemente pues restringir el acceso a estas áreas. También sería interesante o sea, darle indicaciones de tránsito, ¿cierto? Esta área para ingresar, esta otra área para salir. ¿Listo? Son recomendaciones sencillas que se pueden implementar en el consultorio. Estos son los tapetes que les mencionaba, desinfección, permiten obviamente tener acá desinfectante y pues facilita también de una u otra manera este proceso que pues ha hecho énfasis el ministerio, que cuando salimos de casa, llegar a casa, cambiarnos los zapatos, entonces para facilitar estos procedimientos en el proceso de atención en salud. Listo, estos son los controles en ingeniería. Ahora vamos a ver los controles administrativos. ¿En qué consisten estos controles administrativos? En generar cambios en la ejecución de los procesos, ¿cierto? Para controlar el riesgo. Nosotros veníamos funcionando de una manera, pues ya con esto que estamos viendo tenemos que, obviamente, generar unos cambios en esos procesos o procedimientos. ¿Cuáles cambios, cierto? Informar, o sea, darle a entender a los pacientes, a los visitantes, al mismo personal de la salud, que si llegara a presentar síntomas asociados con infecciones respiratorias agudas o una simple gripa, pues por favor no asistir al servicio. Minimizar el contacto entre trabajadores y visitantes, o sea, ya sabemos, nos lo dice el ministerio, no beso, no abrazo. Establecer turnos de trabajo que nos permitan, obviamente, ¿cierto? Tener el menos la cantidad de personal en el área. Hay muchos servicios, la mayoría de consultorios funcionan, hay muchos profesionales que funcionan solitos, perfecto, pero hay profesionales que tienen su auxiliar o que pueden tener 2 o 3 auxiliares. Si tengo 2 o 3 auxiliares, pues la idea es empezar a hacer turnos entre ellas, quedarme con uno, ¿cierto? Para reducir la menos cantidad, o sea, para tener la menos cantidad de personas en el área de trabajo. Informar al paciente las recomendaciones y condiciones previas para asistir al, al servicio, como lo vamos a ver más adelante. Capacitación a pacientes, a trabajadores y a visitantes a través en autocuidado. Entonces uno dice, pero yo cómo me voy a poner a capacitar en esto. Sencillo, el Ministerio de Salud, en la página que les mostraba anteriormente, tiene una cantidad de infografías, folletos que yo se los puedo dar al paciente. Los puedo, por ejemplo, pasar en sala de espera si tengo un televisor, obviamente recogiendo los controles de televisor para que el paciente no tenga acceso a los mismos, pero son maneras en las que obviamente yo fomento el autocuidado
al paciente y en todo mi personal asistencial. Y claro, brindar capacitación a los trabajadores, ¿cierto?, en los nuevos procesos y en el uso de elementos de protección personal, como lo veremos más adelante. ¿Qué otro tipo de controles tenemos? Administrativos. Hay algo que se llama caracterización de la exposición al riesgo, que es muy similar a lo que ya hablamos, que es reducir el número de trabajadores y de pacientes atendidos en el área. Ya la idea no es manejar los mismos flujos de atención, ¿cierto? Sino ser muy exigentes en el tema de puntualidad e intentar que haya la cantidad de personas, la menor cantidad de personas en el consultorio. Tendremos que aumentar la frecuencia de atención de los pacientes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como lo veremos más adelante, tenemos que hacer unos procesos de limpieza y desinfección entre paciente y paciente. También tenemos que identificar trabajadores y pacientes de riesgo. Si, por ejemplo, mi auxiliar tiene más tiene más de 60 años, es hipertensa o algo, pues obviamente tendré que mirar que no podrá trabajar temporalmente conmigo, monitorear casos sospechosos y hacer capacitación al personal en bioseguridad. Fíjese que acá se conecta con bioseguridad, que vamos a hablar más adelante de esto, y técnicas correctas para la ejecución de procedimientos. ¿Listo? Estos son una serie de controles administrativos. Ahora, tercer punto, prácticas seguras. En prácticas seguras es obviamente, si yo ya estoy haciendo controles administrativos, ¿cierto? Estoy capacitando, estoy comprando elementos de protección personal, estoy reorganizando procesos, pues es mi función controlar que se estén cumpliendo, ¿cierto? O sea, que mis trabajadores y hasta yo mismo esté estableciendo que sí se cumplan estas prácticas de trabajo seguro. ¿Cómo qué? Velar por el cumplimiento de las normas de bioseguridad. Los veremos ahora más adelante. Procesos seguros en el manejo de residuos, en el manejo de insumos, en la limpieza y la desinfección de áreas, muy importante, y de dispositivos médicos, la ejecución de procesos de esterilización. Y tenemos que obviamente promover, mucho educar en todo lo que es higiene de manos y protección respiratoria. Higiene de manos, ya sabemos, nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, nos lo dice el Ministerio de Salud, que las manos es la principal fuente de contaminación durante la atención en salud, ¿cierto? Por lo tanto, es muy importante, ¿cierto?, tener medidas de higiene para prevenir la contaminación, la transmisión del coronavirus y evitar la propagación del COVID-19. ¿Qué recomendaciones nos hacen en temas de lavado de manos? Estrategias, obviamente tenemos que fomentar el lavado frecuente de manos, o sea, recuerden que nos dicen, nos recomiendan cada 3 horas, entonces si ponemos alarmas, si programamos correos electrónicos, ¿cierto? Y también controlar la forma como se debe realizar. Tenemos que ser muy responsables cómo se implementa esta higiene de manos. Ojo, contar con dosificadores de desinfectante de manos, ojalá a base de alcohol, al 60 o al 95% en lugares visibles. Pero acá quiero hacer una recomendación. Siempre, ¿cierto? El objetivo es primero realizar higiene de manos con agua y con jabón y posteriormente podría hacer una desinfección. Pero si en un proceso de atención en salud no se recomienda solamente la desinfección, o sea, el lavado más efectivo es mucho más efectivo el lavado de manos con agua y jabón y posteriormente hacer una desinfección con una a base de alcohol. Si tengo estos dosificadores, ¿cierto? Asegurar, o sea, si voy a promover estrategia de lavado de manos, pues tendré que tener esos insumos, jabones, toallas de secado de manos, los dosificadores con desinfectantes, entonces tendré que asegurar y estar controlando que esos insumos estén en el servicio. Perdón. Estimular estrategias que promuevan el uso de protección respiratoria. Todo el tema de uso de mascarillas, ya sabemos, en esto primero la OMS nos dijo, no hay necesidad de mascarillas. Hace más o menos creo que 8 días nos dijeron, sí, hay que usar mascarillas con ciertas restricciones. Entonces, promover el uso de mascarillas dentro de nuestros consultorios. Tenemos que asegurarnos que el personal, pacientes y proveedores que van a ingresar a nuestro consultorio cumplan, o sea, apenas lleguen, tengan que hacer lavado de manos, higiene de manos, posteriormente pueden hacer desinfección y que cuenten con protección respiratoria. Y contar, importante, con canecas, ¿cierto? Con pedal, tapa y pedal para el adecuado manejo de los residuos que salen de, por ejemplo, cuando me seco las manos, con toallas de secado de manos y de las mascarillas que se van a eliminar, las mascarillas respiratorias.
El uso de guantes, ¿cierto? No excluye de tener que lavarme las manos. No quiere decir que si terminé un procedimiento, me quité los guantes, no tengo que hacer higiene de manos. Sí, doctores, tenemos que hacerlo, hay que hacerlo de todas formas. La higiene de manos siempre debe practicarse en el momento que se ha indicado. La Organización Mundial de la Salud nos da unas recomendaciones, pero si soy consciente que después que salí del baño, que manipulé algo, pues hacer higiene de manos. Y retirar los guantes después de cada actividad realizando higiene de manos, ¿cierto? Recuerden que los guantes pueden ser portadores de gérmenes como tal. Esto ya sabemos, tenemos que tener las señalizaciones, otra de las estrategias, en todas las áreas donde tengo lavado de manos, también ponerlas, o sea, publicarlas en sala de espera para obviamente, perdón, para obviamente decirle al paciente, por favor, haga su higiene de manos, ¿cierto? Los 11 pasos para higiene de manos que nos recomiendan la Organización Mundial de la Salud. Si ven, aquí en el paso 11 es donde pues efectivamente si no tenemos, digamos, lavamanos de tipo manos libres, pues después de que hacemos adecuadamente todos nuestros pasos, tendremos que con la servilleta o que nos secamos las manos, tener que cerrar el grifo. ¿Listo? Y la desinfección de manos, lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Ahora, hay una pirámide también de la Organización Mundial de la Salud porque es que se está haciendo también mal uso de los elementos de protección personal. Es increíble, pero uno sale a la calle, ¿cierto? A sacar sus perros y ve a personas con guantes, con tapabocas N95, cuando evidentemente tenemos que ser conscientes que nuestro personal médico que está enfrentando de cara al riesgo de esta situación, pues está teniendo, ya hemos tenido pérdidas de personal médico. Entonces, acá nos hacen una recomendación muy clara. En la base nos dice que cuando no está indicado tener que utilizar guantes. No está indicado, ¿cierto? Si no hay riesgo de exposición con fluidos, ni con saliva, ni con sangre, ahí no tengo necesidad de tener guantes como tal. ¿Cuándo los puedo utilizar? Por ejemplo, guantes, los guantes quirúrgicos, perdón, de látex, ya en situaciones, ¿cierto? Acá en la mitad de la pirámide, cuando evidentemente estoy expuesta a fluidos corporales del paciente, sangre, saliva, y pues acá recomiendan guantes estériles, obviamente estos ya es de procedimientos más avanzados, acá nos hablan hasta de parto y todo, pero sabemos que en odontología hay procedimientos que se realizan en implantes dentales, en endodoncia, en periodoncia, que pues por mayor seguridad del paciente deberían ser realizados con guantes estériles. Bueno, cuarto y último punto de esas estrategias, ¿cierto? Esas medidas que tenemos que implementar para el control de esta enfermedad. Elementos de protección personal. Y acá quiero hacer un llamado realmente a la responsabilidad del uso de estos elementos de protección personal. Hay que seleccionarlos con base en la exposición al riesgo. Si evidentemente, o sea, mi personal de recepción está en sala de espera, ¿para qué le voy a poner un tapabocas N95 si no está expuesto a aerosoles, o sea, donde sí en realidad se está dando el riesgo? Usar de manera consistente y apropiada cuando sean requeridos. Hay que reemplazar, ¿cierto? Inspeccionar y reemplazar de ser necesario. Hacer una correcta, así, removerlos correctamente, limpiarlos, desinfectarlos o desecharlos según lo que nos recomienda el fabricante y evidentemente capacitar al personal en el uso de elementos de protección personal. Hay muchos videos, ustedes entran a la página del ministerio, OMS también tiene cantidad de videos, la Organización Panamericana de la Salud, donde uno puede capacitarse en el uso de elementos de protección personal. Resulta que hay un consenso, ¿cierto?, que publicó Ministerio de Salud, el Instituto de Evaluación Tecnología de Salud, en compañía de la CIN. Entonces, básicamente, aquí hacen unas recomendaciones para el uso de elementos de protección personal. Si ustedes revisan, ¿cierto? Muchos dicen, no, pero es que eso es a nivel hospitalario. Acá hay algo que dice consulta externa. Recuerden que nosotros en odontología somos un servicio de consulta externa que tiene una característica principal que realizamos procedimientos, ¿cierto? Y acá nos dicen, si no se van a generar aerosoles, les recomendamos estos elementos de protección personal. Si va a generar aerosoles, estos elementos de protección personal. Y si va a realizar procedimientos quirúrgicos, estos elementos de protección personal. Entonces, si vemos lo que ellos nos están recomendando, acá, por ejemplo, en el primer punto donde nos dicen actividad, contacto directo con el paciente en procedimientos que no generan aerosoles, estas entidades recomiendan mascarilla tipo quirúrgica, o sea, la mascarilla, digamos, convencional.
Pero frente a esto, revisando, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta que en odontología tenemos dos características, ¿cierto? En atención de nuestros pacientes. Puede que en una valoración, ¿cierto? Estemos a más de 15 minutos de exposición, lo que nos pone más en riesgo, y que la exposición en la que estamos es a menos de 2 metros de distancia. Por eso, revisando muchos, digamos, entidades, o sea, de diferentes protocolos, han recomendado el uso de mascarilla N95 para estos cibollas, o sea, así no genere aerosoles durante la consulta odontológica. Monogafas de seguridad. Básicamente, también el ministerio nos dice las gafas de seguridad, o sea, los visores o las caretas, o sea, como común y corriente, pero pues sí vale la pena ir un poco más a lo que ya es seguridad, no son costosas. Está también la máscara facial, usar máscara facial para mayor seguridad. Recomiendan una bata manga de manga larga antifluido, guantes no estériles, uniforme antifluido debajo de la bata que tendrá que ser, ¿cierto? Que me lo tendré que quitar al finalizar la jornada de atención y el uso de gorro. Entonces, si revisamos los que tienen estos asteriscos rojos, es lo que digamos valdría la pena, ¿cierto? Estas son unas recomendaciones que nos da el ministerio, pero realmente pues vale la pena seguir un poco más allá en nuestra seguridad en la atención odontológica. ¿Cómo sería el orden para ponerme estos elementos de protección personal? La idea es que yo ya llego al consultorio, ¿cierto? Con ropa particular y en el consultorio me pongo mi uniforme y me pongo mi calzado adecuado. La idea es que no sean tenis de tela o con cordones, sino que sean zapatos que se puedan limpiar y desinfectar fácilmente. Hago mi higiene de manos como segundo paso. Tercer paso, me pongo mi gorro. Cuarto paso, los guantes. Quinto paso, la bata y el respirador N95. Y por último, las gafas, ¿cierto? Los protectores y la careta o el visor, digámoslo así. ¿Qué pasa con los respiradores N95, cierto? Principalmente no hay, se está dando prioridad, digamos, como personal de la salud. ¿Y cuáles? Hay que entender cómo funcionan estos respiradores. ¿Por qué recomiendan la serie N, o sea, los N95? Tienen que estar certificados, ¿cierto? Acá se ve la certificación y nos dicen que los serie N son los que evidentemente se usan para proteger contra partículas y aerosoles libres de aceite. Si nosotros obviamente generamos procesos de atención que se generan aerosoles, pues la recomendación sería de serie N. Y el número 95 o 99, ¿cierto? O 100 indica el porcentaje que tiene ese respirador para filtrar como tal las partículas. Entonces, básicamente, ¿qué pasa esto? Las N, como les decía, son para partículas y aerosoles libres de aceite. Las R son para partículas con o sin aceite, tienen una limitación de uso. Y las P son para partículas con y sin aceite y de tiempo especificado por el fabricante también. En una guía, la guía que les mencionaba el Ministerio de Salud, nos dicen, como hay escasez de tapabocas, ¿cierto? Nos dicen que hay otros tapabocas que podrían ser aceptables para la atención en procedimientos de atención en salud. Mencionan los RP95, los que traen la N o la R99 o NRP100. O sea, digamos que el más pro sería para atención en salud, por sería el N para nosotros, que nos protege contra aerosoles y que nos está diciendo que nos protege un 99.97% contra filtrado contra eficacia de filtrado. Como sabemos que no hay, pues evidentemente tenemos que tener en cuenta las condiciones de uso. ¿Qué pasa? Generalmente uno dice, bueno, ¿cuándo sé cuántas veces me va a durar el tapabocas? Los que vienen con ficha técnica, muchos no la traen, dicen que son de un solo uso. O sea, por ejemplo, los de la 3M dice mascarillas desechables. Pero ante la escasez, ¿cierto? Ministerio de Salud plantea unas normas para el reuso siempre y cuando se verifique su adecuado funcionamiento, teniendo en cuenta que el estado de las correas, o sea, que me apriete bien, la adaptación que tenga el contorno facial. Los hombres, yo sé que está de moda la barba, pero acá hacen mucho énfasis en que la barba, ¿cierto? No facilita que la mascarilla N95 se adapte al contorno facial. Entonces, pues, no tener barba. Este estudio es interesante mirarlo, ¿cierto? Es del año 2017 del Instituto Nacional de Pediatría, en la cual estaban revisando el uso de la mascarilla N95
para prevención contra tuberculosis pulmonar. Y acá dan como unas instrucciones, dice, si hay tapabocas, este tipo de mascarillas que no trae instrucciones de fabricante, lo que usted puede usar es no reutilizarla más de 5 veces, o sea, se puede reutilizar, pero no más de 5 veces. Adicionalmente también funcionan que esos respiradores pueden funcionar dentro de 8 horas de uso continuo intermitente, siempre y cuando obviamente se verifique su adecuado funcionamiento. Entonces los invito también a que revisen este estudio, es realmente interesante para mirar todo lo del uso de estas mascarillas N95. ¿Qué nos dice el Ministerio de Salud? ¿Cierto? También habla de las mascarillas tipo la estalomérica con filtros de cartuchos, con filtros o con cartuchos apropiados. Obviamente el que la pueda conseguir, bienvenido, no tiene que ser obligatoriamente esta, pero los que vayan a comprar esta mascarilla, por favor verifiquen ficha técnica, que venga con todas las condiciones y seguir las recomendaciones de fabricante para su adecuado uso. Esto es para servicios obviamente mucho más especializados, ¿sí? O sea, para los servicios que quieran comprarla no es evidentemente obligatorio. Lo que pasa es que si uno hace una relación de costo-beneficio, pues a la larga saldría mejor tener este tipo de mascarillas, pero no es que sean obligatorias o que el ministerio diga tienen que ser para la atención en odontología. Simplemente es una recomendación. Esta es una diapositiva que se la debemos, esta imagen, al doctor Jaime Donado, quien ha estado haciendo un trabajo muy juicioso, revisando artículos, revisando evidencia, revisando todo lo uso de elementos de protección personal. Inicialmente, por ejemplo, nosotros en los protocolos que se están montando de atención en UNICEF habíamos planteado el uso de los protectores oculares normales, ¿cierto? Para esta situación. Pero, por ejemplo, nos hizo un aporte muy importante, que es este tipo de mascarilla, o sea, de gafas de seguridad, con el objetivo de que recubran todo el sistema lagrimal, ¿cierto? Cada uno y dar protección a todo el sistema lagrimal. Entonces, estas serían las recomendables para odontología. Ahora, si revisamos, ¿cierto? Para consulta externa, no odontólogo general o especialista, que sí va a generar aerosoles, igual estaríamos hablando de un respirador N95, las monogafas de seguridad, las que vimos anteriormente, encima la máscara facial, ropa o batas de aislamiento impermeable, ya vamos a hablar de estas, guantes no estériles, uniforme quirúrgico que se retira después del finalizar la jornada y gorro. Esta también se la demos al doctor Jaime Donado, que ha hecho una investigación en qué tipo de ropa debe usar. Quienes puedan, obviamente esto también está escaso, ¿cierto? Pero quienes vayan a comprar este tipo de ropa, que traigan su certificación, todo este proceso, pues que tienen que tener en cuenta en esta ropa, que tienen que venir certificadas en esta norma, N14126, y también haber pasado por la prueba ISO 16604. Si ustedes se dan cuenta, ¿cierto? Por otro lado, también el diseño de esta ropa trae una certificación, ¿cierto? Y también viene etiquetada como tipo 4B, que dice que requiere costuras cerradas y una cubierta de cierre hermético. Que hay que tener en cuenta las personas que vayan a comprar este tipo de ropa, o sea que por ejemplo estas son costosas, pero quienes las vayan a comprar tengan en cuenta que traigan protección tipo 4, que es para pulverizaciones, la protección tipo 5, que me protege contra partículas, importante tipo 6, que me protege contra salpicaduras, y muy importante esta, ¿cierto? Donde ven el símbolo de riesgo biológico, que quiere decir que pues evidentemente me protege frente a este tipo de microorganismos, de estos patógenos como tal. Vamos a revisar, por ejemplo, esta ficha técnica de una bata, de una ropa de la 3M. Nos dice que es, por ejemplo, la 3M 4560, que trae tipo 4, 5 y 6 y que adicionalmente viene para riesgo biológico, para radiactivo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta esto. ¿Qué pasa? También, o sea, este tipo de batas en este momento es difícil conseguirlos, también se está priorizando a personal médico. Frente a esto, ¿qué recomendaciones nos da el Ministerio de Salud? ¿Cierto? En este documento, Ministerio nos dice que podemos utilizar batas de aislamiento de pacientes desechables y no estériles que se están utilizando en los procedimientos de atención como tal médico, o sea, pero tienen que ser totalmente desechables. No quiere decir que yo voy a utilizar la bata, la reuso, no. Si son desechables, estas sí serán desechables. Y nos dicen que durante la contingencia
podemos hacer uso de batas reutilizables, es decir, que se puedan lavar. Hay muchas que he visto que también resisten proceso de esterilización, excelente para dar mayor seguridad a nuestros pacientes, y que generalmente están hechas de telas de poliéster, ¿cierto? Y también traen algodón. Entonces, para que también lo revisen, son recomendaciones que están en esta guía. Ahora, pues esto sería, si voy a hacer procedimiento de aerosoles, igual, me coloco mi uniforme, mis zapatos, ¿cierto? Los indicados, me hago la higiene de manos, gorro, un uso de guantes, como tal, mi bata, mi protector quirúrgico, mi tapabocas N95 y todo lo que me protege, la mascarilla y las gafas como tal, de seguridad. Ahora, para procedimientos quirúrgicos, ¿en qué cambia? Igual, respirador N95, monogafas de seguridad, máscara facial, ropa de aislamiento impermeable, ya lo vimos, guantes estériles, acá sí para mayor seguridad, obviamente procedimientos como en implantología oral, en endodoncia, en estos procedimientos ya de más críticos. Uniforme, ¿cierto? Que se quita ya después de finalizar la jornada, gorro y polainas, aunque si nosotros revisamos, ¿cierto? Muchos de los vestidos, acá sería la misma secuencia, acá obviamente lo único que cambia son los guantes estériles, pero muchos de estos tipos de vestidos, ropa quirúrgica, pues vienen con sus polainas, y no tener en cuenta si utilizar polainas durante los procedimientos quirúrgicos. Para el personal que realiza procesos de limpieza y desinfección, ¿qué nos recomiendan? Acá, pues mascarilla quirúrgica, ¿cierto? Ellos no están, digamos, tan expuestos a la mascarilla normal. Bata manga, de manga larga antifluido, monogafas de seguridad, acá digamos hago o sea, como ese cambio, porque pues ahí habla solamente de visor o careta, pero recordemos que estas personas que nos colaboran pueden estar expuestas a salpicaduras, entonces realmente pues ir un paso más por su protección, buenísimo. Máscara facial, guantes de caucho, igual, uniforme también antifluido, este personal también tendrá que llegar con su ropa, cambiarse en el consultorio y salir también, o sea, una vez finalice el turno, cambiarse su ropa, gorro y también contar con el calzado adecuado. Para el paciente, mascarilla quirúrgica. O sea, esto es lo que dice el ministerio. Yo sé que hay muchos protocolos que hemos visto que hay que darle al paciente batas quirúrgicas, estériles, gorros, pero realmente si nosotros hacemos un adecuado procesos de limpieza y desinfección, como lo vamos a ver más adelante, esos procesos de limpieza y desinfección ayudan a protegernos, ¿cierto?, de estas fuentes, digamos, de riesgo como tal que tenemos. Personal administrativo, ¿cierto? Si está en contacto con paciente, mascarilla quirúrgica, ¿qué recomienda el ministerio? Que, por ejemplo, como lo miramos en la diapositiva inicial, donde separar, por ejemplo, la recepción de la sala de espera, en lo posible poder hacer una separación con ventana de vidrio. Si no es posible, esto es una recomendación que ya, o sea, eso es lo que recomienda el ministerio, una recomendación ya personal, pues sería poder validar que este personal de una u otra manera, pues tenga una máscara facial para asegurar también su protección. Bueno, terminamos con estos 4 puntos que son importantes para el control del riesgo. Como les mencionaba, no podemos estar ajenos, esto no es solamente el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo también entra acá a jugar un papel importante, porque nosotros no podemos hablar de normas de bioseguridad si nuestros ambientes de trabajo no son los idóneos y no son los adecuados para la ejecución de nuestras actividades clínicas. Vamos a entrar a hablar de normas de bioseguridad. Recordemos esta norma principal, ¿cierto? Nos la vienen diciendo el Centro de Control de Infecciones, de Prevención y Control de Infecciones, desde el año 87. Todos los trabajadores de la salud deben tratar a los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. En esa época se hablaba de VIH, hepatitis B, hoy tenemos este personaje, coronavirus. Todos los pacientes que nosotros atendamos tenemos que, pues evidentemente, hacerlos bajo protocolos de seguridad, porque recuerden que nuestro desafío está en los pacientes asintomáticos. Nos los ha dicho el ministerio, del 100% de pacientes que pueden llegar a contagiarse con coronavirus, el 80% podrían ser asintomáticos. Entonces ahí está nuestro desafío, ¿cierto? Y obviamente la responsabilidad en el cumplimiento de estas normas de bioseguridad. Normas de bioseguridad, que siempre nos las han mencionado, vale la pena de todas maneras recalcarlas, que es mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de orden, limpieza y desinfección. Evidentemente tenemos que hacer mucho más recurrentes esos procesos de limpieza y desinfección. No fumar,
beber o comer cualquier alimento en el sitio de trabajo, no usar aretes, no usar pulseras, no usar relojes, pues porque evidentemente pueda que yo me haga mi higiene de manos, pero pues eso funciona como reservorios para todo este tipo de virus. Cabello totalmente recogido, hombre sin barba, como lo vimos por la recomendación del tapabocas N95. Utilizar, perdón, higiene de manos según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Utilizar en forma sistemática guantes plásticos o de látex, así nos lo decían, en procedimientos que conlleven manipulación con sangre, como lo vimos también en la pirámide de uso de elementos de guantes. Utilizar un par de guantes por paciente y una vez ya tengo mis elementos de protección personal, pues abstenerme de estar tocando superficies que no tenga que tocar o tocarme el cabello, tocarme el uniforme, ¿cierto? Hay que abstenernos de eso. ¿Qué otras normas de bioseguridad? Si presentamos nosotros como profesionales de la salud, nuestro personal, lesiones exudativas o dermatitis o síntomas de infecciones respiratorias agudas, ¿cierto? Evitar la atención de pacientes. Uso indicado de los elementos de protección personal, ¿cierto? Evitar deambular con esos elementos de protección personal en lugares fuera del área de trabajo, no me voy a ir a la sala de espera, no me voy a ir si no son para nuestro sitio de trabajo. Esos elementos de protección personal deben estar en perfectas condiciones de limpieza y desinfección, almacenados en un sitio seguro, de fácil acceso. Mantener actualizados los esquemas de vacunación. Siempre nos habían pedido hepatitis B, tétano, recién pasó esto, la gente salió a vacunarse contra la influenza, pero pues evidentemente no tiene un impacto sobre coronavirus. Utilizar técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. ¿Cuáles procedimientos? Limpieza, desinfección, como lo vamos a ver más adelante. Manejar los residuos que se generan en el proceso de atención con estricta precaución y sobre todo restringir el ingreso a las áreas clínicas. Acá también tendremos que entrenar al paciente, ya la cita ontológica no será con compañía de la abuela, el tío, el novio, el amigo, no, el paciente solo vendrá en los casos acompañados que veremos más adelante porque tenemos que restringir ese ingreso a las áreas clínicas. Bueno, procesos de limpieza de desinfección, listo, tanto de áreas como de superficies. Quiero ser clara que en este momento vamos a ver lo que son áreas y superficies, es decir, pisos, paredes, techos, superficies como tal. Cuando hablamos de equipos, hablamos de dispositivos médicos que tienen otro proceso y se utilizan otras sustancias diferentes. Hay una guía que es muy buena del ministerio, ¿cierto? También se llama Limpieza y Desinfección de Servicios de Salud ante la introducción del nuevo coronavirus. Acá dan unas buenas recomendaciones para la implementación de estos procesos de limpieza y desinfección. Las vamos a ver más adelante. Pero antes de entrar en eso, quisiera ser muy clara en qué son esos procesos, en qué consisten esos procesos de limpieza y desinfección de áreas, es decir, de pisos, de paredes, de techos, de todas estas superficies. Cuando hablamos de bioseguridad, lo primordial es primero siempre hacer una limpieza y posteriormente hacer una desinfección. ¿Por qué? Porque la limpieza, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo como tal de la limpieza? Eliminar restos de materia orgánica e inorgánica que hay en las superficies, en los pisos, en las paredes, en los techos, en las ventanas, ¿cierto? Para ya posteriormente favorecer todos los procesos de desinfección. ¿Qué nos recomiendan en esto? No levantar polvo. Para eso, o sea, podemos implementar, yo sé que hay auxiliares, hay servicios que dicen aman y adoran la escoba, pero si nos damos cuenta, ¿cierto? No solamente con este coronavirus, sino fíjese que si nosotros al finalizar, generalmente, ¿cómo se hacían los procesos de atención en la consulta odontológica? Al finalizar la jornada, ¿cierto? Yo he atendido hasta 8 pacientes, 9 pacientes, se hacían estos procesos o al día siguiente. ¿Y qué pasaba? La auxiliar, ¿cierto? Inicialmente hacía un barrido con la escoba normal y ¿qué hacía? Levantar polvo. Al levantar polvo, todos estos restos de materia orgánica e inorgánica, ¿a dónde van a parar? A los pulmones de las personas que estén ahí, a las vías respiratorias de las personas. Entonces, por eso se recomienda no levantar polvo. No es necesario utilizar una mopa como la que les pongo ahí en la presentación. También se puede usar una escoba. Lo que hago es que a la escoba le puedo poner polainas o gorros quirúrgicos humedecidos, ¿cierto? A la escoba para que todo se quede ahí pegado. O también puedo usar traperos, pero ojalá que sean todos de mango plástico, ¿listo? Pero no necesariamente. Recuerden que, por ejemplo, nosotros estuvimos en alerta naranja, creo que fue cuando hubo contaminación del aire aquí en Bogotá, y la Secretaría de Salud en su página estaba haciendo las recomendaciones que en nuestras casas evitáramos barrer porque pues las partículas que estaban cayendo al piso pues eran contaminantes, ¿listo?
¿Con qué se realiza la limpieza? Preferiblemente con detergentes líquidos de pH neutro. Este tipo de detergentes uno los encuentra, por ejemplo, al costo, hay casas comerciales que también los venden, que son reconocidas en odontología, también, por ejemplo, hay casas como Fuller, como que manejan una línea de productos a través de Perfex que no son costosos. ¿Y por qué se recomienda este tipo de detergentes? Porque si nosotros utilizamos detergentes, por ejemplo, en polvo, el polvo tiene una partícula que hace que inactive los desinfectantes, sobre todo el hipoclorito de sodio. Entonces yo después vengo a utilizar hipoclorito de sodio y no estoy haciendo nada porque se inactivó por el tipo de detergente que utilicé. Hace mucho rato en las visitas de salud pública, cuando teníamos visitas de salud pública, ya nos estaban haciendo énfasis a los servicios de odontología general y especializada en que teníamos que utilizar sustancias, o sea, productos adecuados de uso institucional para la ejecución de los procesos de limpieza y desinfección. Entonces, los más apropiados son detergentes líquidos de pH neutro. Ya después de que yo hago la limpieza, ahí sí vengo y hago desinfección. ¿Cuál es el objetivo de la desinfección? Eliminar todas las fuentes de contaminación, ¿cierto? Ahí sí. Y evitar la transmisión cruzada de infecciones por contaminación de las superficies como tal. Entonces eso es básicamente, pero quiero que se lleven claro que primero se hace limpieza y posteriormente desinfección. Sí, hay casas comerciales que nos dicen que manejan productos que nos hacen limpieza y desinfección 2 en 1, ¿cierto? Pero pues siempre, doctores, tenemos que revisar ficha técnica, que me diga que sí me garantiza limpieza, desinfección, pero generalmente pues lo que siempre se maneja es primero limpieza con detergentes líquidos de pH neutro y posteriormente desinfección. ¿Qué tipo de desinfectante usar? Para eso es bueno mirar este estudio en el cual quisieron también revisar la persistencia del coronavirus en ciertas superficies animadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nos decían que en el papel alcanza a estar hasta 4 y 5 días. Vuelve y nos complementa el estudio inicial que en el plástico hasta 5 días, en el aluminio de 2 a 4, 8 horas, en guantes hasta 8 horas, en acero hasta 48 horas, en la madera 4 días, imagínense, o sea, y en vidrio hasta 4 días. O sea, eso fue lo que primero miraron en este estudio. Ya después hicieron fue una revisión, ¿cierto? Que cuáles eran los agentes químicos que inactivaban con mayor efectividad el coronavirus. Y mire lo interesante mirar esto. El etanol, ¿cierto? A concentraciones, a mayor concentración, desde el 95 al 70%, me reduce, ¿cierto? El virus, o sea, me inactiva el virus en cantidades mayores iguales al 5.5. Entonces, fíjese que el etanol es un producto, es un desinfectante que serviría para ser usado en salud. Lo que pasa es que, por ejemplo, con este, como lo vamos a ver más adelante, el Ministerio y la Organización Mundial de la Salud lo recomiendan, por ejemplo, para equipos, pero también hay que verificar la ficha técnica del equipo porque qué tal, por ejemplo, lo pueda dañar. Pero fíjese que este podría ser recomendado. Quiero que revisemos este estudio. Fíjese que acá la clorexidina. Ahí se estaba recomendando el uso de la clorexidina antes de la atención al paciente, pero si revisamos, miren la poquita efectividad que tiene. O sea, si se dan cuenta, solamente es del 0,7 o el 0,8. Por eso se está recomendando utilizar peróxido de hidrógeno, que si lo revisamos acá, tiene mayor efectividad, ¿cierto?, para la inactivación de este virus, o la povidona, ¿cierto?, que también tiene una gran efectividad. Pero aquí también podemos ver el hipoclorito de sodio, que también tiene efectividad para la inactivación del coronavirus en lo que son áreas y superficies. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Ministerio de Salud en esta guía de lineamientos? Dice, o sea, menciona que la Organización Mundial de la Salud recomienda un desinfectante que sea efectivo contra virus cubiertos, o sea, y que el coronavirus pertenece a esa categoría. Recomiendan utilizar alcohol etílico para la desinfección de algunos equipos reusables, por ejemplo, ahí hablan hasta de termómetros, o sea, nosotros también lo podríamos reutilizar, limpiar nuestros equipos con esto. Y el hipoclorito de sodio para lo que son superficies, ¿listo? Para lo que son pisos, paredes, techos, como tal. ¿Qué pasa si yo voy a utilizar hipoclorito de sodio para salud, ¿cierto? Que es el que recomienda, digamos, la Organización Mundial de la Salud. La concentración tiene que ser mayor, o sea, igual al 5% o mayor.
pero sí tiene que ser, o sea, sí, no puede ser el 2.5, el que se compra normalmente, porque realmente esa concentración en salud necesitamos una concentración mucho mayor. Ya que tiene esta concentración para salud, ¿cierto? Uno la revisa en el etiquetado, en la etiqueta del producto, además que pues la idea es que estos productos vengan con su ficha técnica, todo, tenemos que tener en cuenta que se tiene que manipular con elementos de protección personal. ¿Por qué? Porque a esta concentración suele dar dolor de cabeza, si se inhala, suele irritar los ojos, entonces es importante manipularlo con elementos de protección personal. Se debe preparar diariamente. No quiere decir que es que yo preparo el hipoclorito de todos en la semana y lo dejo almacenado. No, lo tengo que hacer diariamente. Pero ojo, porque esa preparación se puede llegar a inactivar. ¿Porque se inactiva? Por luz, por calor o por materia orgánica. Por eso es importante que si yo lo preparé para el día, lo envase, ¿cierto? O sea, lo almacene en contenedores que sean de color mate, o sea, plásticos que sellen bien, ¿cierto? Color mate. ¿Qué quiere decir? Porque si lo almaceno en contenedores transparentes, ese hipoclorito que preparé para el día se me va a inactivar por luz. Se debe desechar después del uso. Tenemos que tener en cuenta que es corrosivo. Muchos dicen, no, es que el hipoclorito daña todo. Claro, a esta concentración puede dañar superficies, pero para eso tenemos que determinar la concentración y la dilución adecuada. Y tener en cuenta que el tiempo de contacto es de 10 minutos. Para que él pueda hacer una desinfección, tenemos que dejarlo actuar durante 10 minutos. Entonces, cuando nosotros hablamos de limpieza y desinfección, ¿qué se estaba haciendo antes de esta pandemia? O sea, ¿qué veníamos haciendo? ¿Qué nos exigían por sistema único de habilitación? Cuando teníamos las visitas de salud pública, tener obviamente documentados y hacer nuestros procesos de limpieza y desinfección de acuerdo a estos tipos de limpieza. Había una limpieza rutinaria, que es la que se realiza, o sea, se realizaba todos los días de programación de paciente, que incluía áreas y superficies. Muchos servicios le hacían al finalizar la jornada, otros servicios llegaban a primera hora si tenían paciente a las 8 de la mañana, personal de aseo llegaba a las 7 y hacía todos sus procesos de limpieza y desinfección. Otros servicios que tenían mayor volumen de pacientes hacían una a la mañana, otra después de mediodía. Hay otra que se llama terminal, ¿cierto? Que esta era la que se hacía cada 8 días. ¿Cuál era la diferencia entre la rutinaria y la terminal? Que en la terminal hacía todo, se limpiaba todas las superficies, incluyendo techos, paredes, ventanas, puertas, separaciones, pisos, canecas, o sea, ese día hacía limpieza y desinfección de todo el consultorio. Por eso es que nos hacían tanto énfasis en la habilitación en que todos los pisos, paredes y techos fueran de fácil limpieza y desinfección. Y en derrames es cuando llegara a ocurrir como tal el evento, ¿cierto? Que si, por ejemplo, tenía un paciente anestesiado y le decía escupe, ¿cierto? Y si iba a la escupiera, pues ese derrame caía en el piso. Eso era lo que se venía haciendo. Con base en esta guía, cuando uno revisa la guía del ministerio, ¿cierto? Obviamente hacen énfasis también en instituciones hospitalarias. Ellos recomiendan hacer una limpieza y desinfección terminal entre paciente y paciente. Pero, por ejemplo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Nosotros podríamos hacer una limpieza rutinaria, ¿cierto? Entre paciente y paciente si no hubo generación de aerosoles. Es decir, termino el proceso de atención con mi paciente, limpio y desinfecto las áreas, las superficies, incluyendo el piso. Pero si hubo generación de aerosoles, o sea, en gran cantidad, y realicé procedimientos quirúrgicos, sí podríamos implementar una limpieza y una desinfección terminal, ¿cierto? Que incluiría lo que son los techos, pues los que alcancen, hay muchos que ni siquiera uno alcanza como tal a realizar, pero sí, por ejemplo, paredes, ventanas, superficies. Entonces, por esto se tiene que aumentar los tiempos de atención en el paciente. Y los derrames igual siguen solamente cuando ocurre el evento. Bueno, para realizar la desinfección, ¿cierto? La limpieza, ya sabemos, se hace con detergente líquido de pH neutro. ¿Cómo lo preparo? Según lo que diga el fabricante. Si atrás, por ejemplo, en su ficha técnica dice preparar, no sé, 20 mililitros en un litro de agua, pues así se prepara. Generalmente uno dice, no, esto va a salir costosísimo, pero cuando realmente entiende la cantidad que se necesita, realmente estos productos rinden un montón. Cuando voy a utilizar hipoclorito de sodio, ¿cierto? Como nos recomienda el Ministerio de Salud en esta guía,
Como mencionábamos, hay diferentes tipos de limpieza y de desinfección, la rutinaria, la terminal y la de ramas. Entonces nos dicen que para rutinaria yo necesito 2.500 partes por millón de hipoclorito. Y uno dice, bueno, ¿y eso cuánto es? Realmente, después de aplicar una fórmula, que ahorita se las quiero mostrar para que ustedes sepan de dónde sale esta cantidad, me dice que son 50 mililitros de hipoclorito en 950 mililitros de agua. No es que yo mida un litro de agua y le agregue los 50 mililitros, no, sino que primero en una jarrita o algo yo mido mis 50 mililitros de hipoclorito y completo con 950 mililitros de agua. Para terminar, son 5.000 partes por millón. 5.000 partes por millón son 100 mililitros de hipoclorito, ¿cierto? En 900 mililitros de agua. Y para derrames me aumenta, ¿cierto? Cada vez aumenta 10.000 partes por millón, que son 200 mililitros de hipoclorito en 800 mililitros de agua. Entonces, ¿de dónde salen estos números? Existe esta fórmula que pues es una de las fórmulas, me parece como la más sencilla para hacer la preparación del hipoclorito de sodio. No quiere decir que es que uno todos los días va a hacer la fórmula o algo, pero es para que ustedes sepan de dónde sale este número. Si yo tengo mi consultorio es pequeño, pueda que yo vaya a utilizar 1 litro de agua, ¿cierto? Para realizar esa desinfección. Para rutinaria, ¿cierto? Si revisábamos, son 2.500 partes por millón que me dicen que tengo que utilizar de hipoclorito de sodio. Eso lo voy a dividir, perdón, por 5, que corresponde a la concentración del producto. Pero ojo, porque si yo estoy comprando hipoclorito al 5.25, al 5 algo, pues acá tendré que cambiar este número, ¿cierto? Porque varía la concentración. Y este es un valor constante para que se le aplique la fórmula. Si realizo la operación, ¿cierto? Voy a dividir 2.500 en 50 y me dice que si yo tengo una jarrita que yo puedo marcar, ¿cierto? Con un Sharpie o con stickers, como ustedes quieran, ya sé que acá son 50 mililitros de hipoclorito, ¿cierto? Para la limpieza y desinfección rutinaria, para la desinfección rutinaria, y hasta acá completo con el litro de agua. Entonces, no es tan complicado, no es tan, porque uno dice, no, pues esta cantidad es más hipoclorito, pero realmente si se dan cuenta no es una cantidad de hipoclorito. Para terminal, igual, la misma fórmula que me cambia, como es terminal, reemplazo acá por el 2.500 por 5.000 partes por millón, hago la misma fórmula y acá me dice, voy a utilizar 100 mililitros de hipoclorito, ¿cierto? Y completo hasta 1 litro de agua. Y para derrames, en caso de que haya pasado un derrame, igual, derrames me dice, ya son 10.000 partes por millón, que quiere decir que son 200 mililitros de hipoclorito con más hasta 1.000 mililitros de agua. ¿Listo? Entonces, ahí me puedo apoyar para realizar esos procesos de limpieza y desinfección como siempre me los han venido recomendando, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que tener en cuenta para la ejecución de estos procesos? Siempre se realiza, o sea, en bioseguridad nos dice que se realiza el área menos contaminada hasta la más contaminada. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo no empezaría a hacer estos procesos limpiando y desinfectando el baño de la sala de espera y después me iría al área de esterilización o mi ambiente de esterilización. ¿Por qué no? Porque lo que estoy haciendo, ¿cierto? En riesgo, es trayéndome todos esos virus, bacterias que hay en el baño a estas zonas donde yo, evidentemente, son áreas críticas de mi consultorio, donde tengo que asegurar unos idóneos procesos de limpieza. Pero lo que se recomienda también es contar con 2 juegos de elementos, ya sea de mopas, de traperos o escobas de mango plástico, que ustedes los tengan marcadas, una para lo que es consultorios y esterilización, y otra para realizar los procesos de limpieza y desinfección de lo que es prácticamente sala de espera y baño, o sea, de esas otras áreas, para tener aparte lo que son áreas críticas, ¿cierto? Y áreas como tal no críticas. Como les mencionaba, importante, siempre se realiza primero la limpieza y después la desinfección. Recordemos que es muy importante la limpieza. Este coronavirus tiene una capa lipídica que por eso el jabón es muy bueno porque pues evidentemente hace que se repela. Seguir recomendaciones de fabricante para el uso de detergentes y desinfectantes. Muy importante, o sea, básicamente si el fabricante me está diciendo cómo preparar el detergente, tengo que hacerlo. Ojo con el hipoclorito, porque hay muchas fichas técnicas de hipoclorito de sodio que le dicen a uno, no, solamente 20 milímetros en 1 mililitro de agua, en 1 litro de agua.
Pero recuerden que nosotros para salud tenemos otros protocolos que nos exige como tal Secretaría, Ministerio de Salud, y que han sido validados. O sea, esto no es porque un día se hayan levantado, hayan querido decir 5.000, 10.000, 8.000, no. Detrás de esto hay epidemiólogos, gente muy juiciosa, que estudia el comportamiento de virus, de todo esto, y que realmente saca estos protocolos para que los implementemos en salud. Por último, pues obviamente el personal tendrá que estar capacitado, o sea, tenemos que capacitar al personal en cómo se preparan el hipoclorito, cómo hacer los procesos de limpieza y desinfección, qué elementos de protección tener, todos estos temas. Bueno, ahora vamos a entrar a hablar de limpieza, desinfección y esterilización o esterilización de dispositivos médicos. ¿Listo? Básicamente, o sea, ¿cuál sería la recomendación? Siempre ha existido la clasificación de Spalding que nos dice que nosotros tenemos instrumental crítico, semicrítico y no crítico. El instrumental crítico nos dice que es el que entra en contacto, ¿cierto? Como con sangre, o sea, con sangre del paciente, y que ese instrumental requiere esterilización. En el instrumental semicrítico, ¿cierto? Muchos dicen, o sea, dice, bueno, es cuando ya entra en contacto, pero son como cosas que no han entrado en contaminación con sangre y que requieren un proceso de desinfección de alto nivel. Recordemos que anteriormente el glutaraldehído, las fichas técnicas decían esterilización en frío, hoy nos dicen desinfección de alto nivel. O por instrumental, por ejemplo, cubetas plásticas, ¿cierto? Que si yo la voy a meter a un autoclave, pues pueda que se me dañe dentro del tiempo de esterilización. ¿Cuál sería una recomendación, doctores? El instrumental crítico, pues ya sabemos, tiene que ser esterilizado, pero si nos damos cuenta, si yo tomo una impresión en un paciente con una cubeta plástica y este paciente tiene una periodontitis, pues evidentemente se va a contaminar con sangre, es decir, que requeriría proceso de esterilización. ¿Qué puedo hacer? Cambiar esas cubetas por cubetas metálicas que sí me resisten estos procesos. Hoy en día hay, por ejemplo, muchos separadores, eh, se me olvidó el nombre, o sea, de insumos, se me olvidó uno de los nombres de los dispositivos, pero por ejemplo que se utilizan, que ya me resisten procesos de esterilización y que evidentemente por mayor seguridad, pues pueden pasar a este proceso. Esterilización tiene muchos controles, doctores. Nosotros hacemos controles físicos, verificamos el tiempo, la temperatura, la humedad, tenemos controles químicos, ¿por qué? Porque tenemos la cinta testigo, tenemos los controles, los clases 5, hacemos también controles biológicos, mientras que el proceso de desinfección con glutaraldehído, pues evidentemente, o sea, no tenemos como esa, o sea, por ejemplo, de esto nos quedan los controles, la evidencia de los controles, pero el glutaraldehído no. Entonces sería una recomendación, digámoslo así. Ahora, entonces, ese proceso de esterilización, todos lo sabemos, está en la norma de escrito. Primero se hace un transporte, perdón, del instrumental contaminada hacia mi área o hacia mi ambiente de esterilización en contenedores plásticos con tapa. Posteriormente se recibe, ¿cierto?, en mi área o ambiente de esterilización donde tengo contenedores que tienen detergente enzimático. Doctores, muy pendientes por bioseguridad de cumplir con las recomendaciones de fabricante. Leamos, por favor, las fichas técnicas, porque muchas veces, digamos que las auxiliares evidentemente no leen las fichas técnicas y resulta que entonces estaban manejando un detergente anterior en que decía que la preparación era, un ejemplo, 20 mililitros en un litro, pero este ya son 30 mililitros en un litro de agua, entonces tengámoslo en cuenta, ¿listo? Dejar actuar según también lo que diga el fabricante. Si el fabricante me dice 5 o 10 minutos, tengámoslo en cuenta. ¿Por qué? No es dejarlo de un día para otro, porque evidentemente el instrumental es cuando uno dice se me oxidó el instrumental, tan malo, porque si revisamos estos detergentes enzimáticos, ¿cierto? Tienen contenido químico que pues obviamente hace que se oxide y se dañe el instrumental. Pero si fabricante nos dice 15, 20 minutos, cumplamos con los tiempos en los que fabricante tenemos que sumergir el instrumental para su inactivación. Posteriormente lo lavamos, ¿cierto? Sigue el proceso de secado con toallas desechables, se empaca, se rotula, ya ustedes saben, importante la rotulación de todas maneras, ahorita con este proceso, o sea, de todas maneras, todo lo que se atienda a esta rotulación, que generalmente se hace en cinta testigo, va a parar a la hoja de evolución del paciente para que el paciente pueda constatar
o bajo cualquier entidad que pueda constatar que el paciente se atendió con un instrumental estéril, con su fecha de esterilización, su fecha de vencimiento, su contenido, el número de paquete, quién fue el responsable de esta esterilización. Posteriormente viene ya la esterilización como tal, donde tenemos que estar revisando que sí funcione, o sea que evidentemente el tiempo, la temperatura y la presión del autoclave esté cumpliendo con lo que nos dice el fabricante. ¿Por qué? Generalmente muchas veces, digamos, uno le puede preguntarle al auxiliar, bueno, ¿y cuánto está tu ciclo de esterilización? 30 minutos. Porque sabes que son 30 minutos, porque es que el auxiliar que trabajaba acá antes me dijo que eran 30 minutos y así estaba en la planilla. Y va y revisa uno el manual de funciones y resulta que no, que son 45 minutos, que el autoclave solamente está llegando a 128 grados centígrados cuando tendría que llegar, si es el manual de funciones, a 134, a tanta presión. Entonces, cumplir con las indicaciones de fabricantes, ¿cierto? O sea, verificar que sí se haga control del tiempo, de la temperatura y de la presión del autoclave. Posteriormente, terminó mi proceso de esterilización, tenemos que validar antes de almacenar el instrumental, validar que haya quedado bien estéril, o sea, que evidentemente estén los controles, que hayan cambiado los controles químicos, que el paquete no salga húmedo, que no se haya roto, que no se haya quemado, y posteriormente se almacena, ¿cierto?, en un lugar exclusivo. Pues en muebles que sean de fácil limpieza y desinfección, ¿cierto? Y que sea exclusivo para almacenamiento del instrumental estéril. Ahora, limpieza y desinfección de equipos. Realizar primero la limpieza también y posteriormente realizar la desinfección. ¿Qué recomienda el Ministerio de Salud? Como lo vimos, que según la Organización Mundial de la Salud, nos recomiendan emplear como desinfectante alcohol etílico para algunos equipos, ¿cierto? Como tal. Pero ojo, porque pongo un asterisco ahí, porque tenemos que revisar el manual de funciones. Porque pueden haber, si el fabricante nos está diciendo que de pronto el alcohol no es el indicado, sino que tiene que ser otro tipo de desinfectante, pues revisémoslo porque podemos estar dañando el equipo, ¿cierto? O alterando su funcionalidad. Es muy importante tener el manual de funciones para poder verificar cómo nos dice el fabricante se debe hacer la limpieza, la desinfección o la esterilización del equipo. ¿Qué otro aspecto a tener en cuenta? Verificar la ficha técnica de los desinfectantes que se estén usando. Y acá tenemos que revisar, o sea, cuando nosotros compramos un desinfectante, muchas veces las casas comerciales nos dicen, no, este hace de todo, este es virucida, bactericida, fungicida, todo. Sí, pero tenemos que revisar, siempre solicitemos las fichas técnicas. Ahorita es muy importante con coronavirus, ¿cierto? Saber que ese desinfectante es virucida, ¿cierto? Cómo se tiene que usar, cuánto es el tiempo de contacto que recomienda el fabricante y recomendaciones para su uso como tal. Entonces es muy importante solicitar a los proveedores estas fichas técnicas. También sería importante, si yo tengo en mi consultorio, ¿cierto? En estos momentos, equipos que de pronto no, o sea, que van a estar en el proceso de atención en salud, pero que no estoy usando, validar por tener cubiertas plásticas para de todas maneras cubrirlos y evitar que se contaminen, pero de todas maneras esto no me exime de tener que realizar procesos de limpieza y desinfección. Es una recomendación como tal. En la guía Ministerio de Salud nos dan una tabla de desinfectantes con acción virucida para que también ustedes la puedan tener. Verifiquen los desinfectantes que ustedes tienen en su consultorio para la desinfección de equipos biomédicos, ¿cierto? El hipoclorito generalmente no es recomendado, o sea, este es más para superficies, pisos, paredes, techos, canecas, no es muy recomendable para equipos. Peróxido de hidrógeno es recomendable, también los alcoholes son recomendables, los fenoles, fíjese que los amonios cuaternarios es de baja desinfección, entonces pues realmente valdría la pena validar acá este tema. Y por ejemplo también acá aparece como el glutaraldehído como esterilizante químico, pero si revisamos ya muchas de las fichas técnicas de este tipo de glutaraldehído nos dicen que hacen es desinfección de alto nivel. ¿Listo? Desinfección de alto nivel. Bueno, ¿cómo limpiar y desinfectar? Entonces, unidad ontológica. Importante entre paciente y paciente, hay que hacer primero la limpieza, ¿cierto? Podemos tener 2 contenedores en spray, uno con detergente líquido de pH neutro, para realizar la limpieza de todas las superficies, sillón, o sea, todo tiene que ser limpiado, posteriormente se retira, y
Y posteriormente se puede hacer desinfección. ¿Con qué le podemos hacer desinfección? Con el alcohol etílico, como lo mencionamos, obviamente es de que no se vayan a dañar otras superficies, o revisar otro tipo de desinfectante que en su ficha técnica diga que es virucida. ¿Listo? ¿Cuál podría volver a ser la opción? Cubrir con vinilpel, ¿cierto? Ciertas partes de la unidad, pero esto no quiere decir que entre paciente y paciente, si la cubrí con vinilpel, pues no tenga que hacer procesos de limpieza y desinfección. No, doctores, de todas maneras tendré que realizar esos procesos de limpieza y desinfección entre paciente y paciente. Esto no es nuevo, esto no lo venía mencionando antes con los procesos de bioseguridad, por habilitación y por todos estos sistemas de calidad. Jeringa triple, ¿cierto? Se termina el proceso de atención en salud, se evacúa con agua y aire por más de 30 segundos, se limpia también y se desinfecta todo el cuerpo de la jeringa. Y la idea es que se realice proceso de esterilización a la punta, ¿listo? Que se haga proceso de esterilización. La escupidera es bien importante, ustedes saben que la escupidera queda muy contaminada, ahí es donde van a parar todos los fluidos del paciente, que se venía manejando, ¿cierto? Se hacía una limpieza, pero acá con detergente enzimático, o sea, del que preparaba a diario, del que preparo a diario, puedo tener un contenedor plástico que marco con detergente enzimático, ¿cierto? Y lo vierto en la escupidera y también en las mangueras, dejando que también las mangueras absorban este desinfectante, dejándolo actuar. Si fabricante dice, listo, dejarlo 5 o 10 minutos según lo que nos diga fabricante. Posteriormente, para desinfección, se recomienda el hipoclorito de sodio, esto se venía manejando anteriormente, a 5.000 partes por millón, que como ya lo mencionamos, son 100 mililitros de hipoclorito, 900 mililitros de agua, y lo dejo actuar durante 10 minutos. Entonces, puedo tener otro contenedor plástico color mate en el cual almaceno el hipoclorito para tenerlo para limpiar esa escupidera entre paciente y paciente y otros también otros equipos. Piezas de mano. Siempre al finalizar la jornada de atención, pues también purgar, ¿cierto? Se tiene que limpiar y desinfectar, pero ojo, porque pues generalmente los odontólogos son muy dados a que no se deben esterilizar. Eso no lo decidimos nosotros, ni la Secretaría de Salud, nada, o sea, hagámoslo por seguridad del paciente. Si realmente no, el manual de funciones del equipo dice que se debe esterilizar y me da ciertas recomendaciones para realizar la esterilización, tengámoslas en cuenta, porque es que muchas veces los equipos se dañan, es por eso. ¿Por qué? Pues porque si el fabricante me está diciendo que debo retirar la turbina, un ejemplo, o a lubricarla, esterilizar solamente un ejemplo durante 15 minutos a tanta temperatura, y yo la estoy haciendo a lo que funciona mi autoclave, que son 45 minutos por 134 grados centígrados, pues evidentemente se me puede dañar, ¿listo? Pero sí se deben esterilizar entre paciente y paciente. Equipos de rayos X también, realizar limpieza y desinfección. Ahorita con el COVID se recomienda pues no mucho manejar radiografías intraorales, mejor radiografías extraorales para evitar que el personal pues entre en contacto con fluidos del paciente como tal, ¿cierto? Pero también requiere limpieza y desinfección entre paciente y paciente. Y en sí, todos los equipos, ¿cierto? Requieren un proceso de limpieza y desinfección. ¿Quién nos dice? O sea, por favor, recomendación, tengamos los manuales de funciones para no generar daños en los equipos, si vamos a utilizar de pronto un producto químico que el fabricante nos recomienda, entonces verifiquemos ante todo qué nos dice manual de funciones. Es importante también estos cepillos, doctores, se nos olvidan. Nosotros podemos hacer todo nuestro proceso de esterilización, estar perfecto, nuestra área de esterilización estar en perfectas condiciones, pero ¿qué pasa? Los cepillos con los que se lava el instrumental, que se recomienda que sean de mango plástico, de cerdas plásticas, así tipo los de manicure, al finalizar el proceso de esterilización, ¿cierto? Se les debe también realizar limpieza y desinfección. Se dejan en un contenedor aparte, o sea, se pueden dejar en detergente enzimático, se deja actuar según lo que dice el fabricante, se lavan con abundante agua y posteriormente se les hace desinfección con hipoclorito de sodio a 2.500 partes por millón. Y como les mencionaba, son 50 mililitros de hipoclorito en 950 mililitros de agua, dejando actuar por 10 minutos. Con eso yo ya aseguro que mi instrumental se ha limpiado y se ha desinfectado al finalizar la jornada. El de la escupidera, igual, también requiere proceso de limpieza y desinfección, pero manejemos con mucha precaución este cepillo. Muchas veces uno se da cuenta que el cepillo con el que se limpia la escupidera va a parar al área de esterilización. Realmente hay que manejarlo en contenedores totalmente aparte
para evitar contaminación cruzada, porque pues este cepillo está en un área, digamos, de alto riesgo, no limpia la escupidera, que es un área de alto riesgo. Entonces puedo tener un contenedor, ¿cierto? Y aparte le hago limpieza con detergente enzimático, lo dejo actuar según las recomendaciones del fabricante, lavo con abundante agua y también hago desinfección con hipoclorito de sodio, pero a 5.000 partes por millón. ¿Por qué? Porque pues este cepillo está mucho más contaminado que con el que lavo el instrumental. Igual, son 100 mililitros de hipoclorito, 900 mililitros de agua y se deja actuar durante 10 minutos. ¿Listo? Tener en cuenta los cepillos, que realmente a ratos estos cepillos se suelen ver muy en mal estado. Doctores, manejo de residuos generados en el proceso de atención en salud. También existe una guía muy completa del Ministerio de Salud, todo esto está publicado en la página del Ministerio de Salud, que dan unas orientaciones para el manejo de los residuos generados, ¿cierto?, ante la eventual, en ese momento, introducción del virus COVID a Colombia, ¿cierto? Y acá, ¿qué vale la pena extraer, cierto? Hay unas recomendaciones que nos dan. Todos los prestadores de servicios de salud sabemos que tenemos que tener un plan de gestión integral de residuos, que es el famoso PGIRS, que nos solicitan en las visitas de salud pública, ¿cierto? Que es donde está documentado cómo estoy manejando, cómo hago la gestión de mis residuos en el consultorio. Entonces, lo que hay que hacer, ¿cierto? Es obviamente, pues, ajustar lo que yo ya venía haciendo ahí con estas recomendaciones que nos da el ministerio a través de esta guía. Tenemos que asegurar que la persona que realice los procesos de recolección de residuos tenga sus elementos de protección personal que recomienda el ministerio. ¿Cuáles son? Gorro quirúrgico, guantes de caucho, tapabocas, protección ocular ajustada, ¿cierto? Protección facial completa, pues esto es solamente para recoger residuos. Batas impermeables de manga larga, ¿cierto? Si la bata no es impermeable, puede tener un delantal plástico y calzado, pues obviamente pues de seguridad, quiere decir que sea de fácil limpieza y desinfección. También hay que capacitar al personal, ¿cierto? En que sea consciente que de todas maneras hacer uso adecuado de los elementos de protección personal, en cómo se debe hacer la ruta de recolección de residuos, en que cómo tiene que limpiar y desinfectar lo que utilizó durante la ruta. Minimizar los procedimientos, también nos hacen esa recomendación, que generen aerosoles en el momento que se estén haciendo las actividades de recolección. Como les mencionaba al inicio, si estoy realizando un procedimiento quirúrgico, pues la idea es que esté el ambiente cerrado, pero que no esté entrando el personal a hacer la ruta de recolección de residuos, que se respeten estos espacios porque puede haber riesgo de contaminación. Aplicar las técnicas, ¿cierto? Ellos también, antes de ponerse, o sea, antes de ponerse sus elementos de protección, ellos tienen que hacer higiene de manos y utilizar elementos y equipos que tendrán que ser desinfectados. Y obviamente acá sí nos hacen énfasis en algo que tenemos que de pronto, o sea, no de pronto, sino la recomendación es aumentar la frecuencia de recolección de estos residuos. O sea, no esperar que ya la caneca esté súper llena, ¿cierto? Para poderlos mandar al área de almacenamiento, que generalmente la mayoría de consultorios que están ubicados en edificios o algo, pues su área de almacenamientos están en los parqueaderos de estos edificios. Hay otros consultorios que lo tienen, pero entonces la idea es que con este riesgo que tenemos con este coronavirus, pues tener los residuos lo menos, o sea, que no estén dentro del consultorio, ¿cierto? O sea, que no estén, asegurar mayor recolección y frecuencia de residuos. Y brindar la atención en caso que ocurra un accidente de trabajo. Señores, importantes, estar afiliados a ARL, ustedes ya saben, esto es cualquier riesgo, cualquiera que vaya a pasar, no solamente con el riesgo a COVID, sino cualquier chuzón, o sea, algo, pues evidentemente es mi administradora de riesgos laborales quien tiene que brindar la atención adecuada en el momento que pase un accidente de trabajo, tengámoslo en cuenta. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿qué actividades nos toca hacer para la prestación de servicios de salud con el manejo de residuos? Implementar la ruta sanitaria, ¿cierto? O sea, cumplir con lo que siempre nos han dicho en el PEGIR, ya lo vamos a ver, o sea, de una manera organizada. Contar con vehículos de recolección. Yo sé que hay muchos, por ejemplo, hay clínicas grandes que realmente sí requieren estos vehículos de recolección, ya les voy a mostrar una foto más adelante, pero hay consultorios muy pequeños que para que un vehículo de recolección lo que pueden hacer es directamente entregar sus residuos en la caneca donde se están almacenando, si van a hacerle la ruta, porque muchos de estos servicios, pues directamente a una persona de oficios varios que le recogen los residuos en sus consultorios.
Entonces puede transportarlos, o sea, la idea no es sacarlos en bolsa. ¿Por qué? Porque pueda que la bolsa vaya llena, que no sea del calibre que me recomiendan, entonces al sacarla se rompió, entonces hice un derrame, entonces la idea siempre es prevención del riesgo. Bueno, contar con los recipientes indicados para el almacenamiento de los residuos, las canecas pues, debidamente señalizadas con los colores que nos indican, para evitar también exposición al riesgo. Si es biosanitario, pues estuvo contaminado con fluidos del paciente, tiene que ir en su caneca roja, no tener una caneca verde o una gris, porque obviamente se va a hacer una mala manipulación y un mal manejo de esos residuos generados en el proceso de atención. ¿Qué nos recomienda? Bolsas de color rojo, ¿cierto? Para los residuos peligrosos de calibre, de polietileno de calibre 1.6, ¿cierto? Y siempre se tienen que rotular. Nuestras bolsas, antes de colocarlas en las canecas, tienen que ir marcadas con mi nombre o el número del consultorio y que digan riesgo biológico. Tienen siempre que ir marcadas. Estas son las rutas. Bueno, no soy arquitecto, esto digamos es como un planito, pero generalmente porque es importante, o sea, tener estas rutas para saber, ¿cierto? Que, por ejemplo, en mis consultorios tendré que tener las canecas rojas, la caneca verde, en esterilización una caneca verde, generalmente los baños también se caneca una caneca verde para residuos ordinarios, por ejemplo, en recepción una caneca gris y otra verde con tapa, si es mi área de almacenamiento de residuos, o sea, ¿dónde van a parar estos residuos? ¿Qué hay que tener en cuenta para realizar esta ruta de recolección? Se realiza desde el área menos hasta la más contaminada. O sea, yo arranco primero, por ejemplo, si estoy recogiendo los ordinarios, arranco por la recepción, paso a esterilización, después a los consultorios y por último pasaría al baño. O sea, de lo menos a lo más contaminado. Y siempre se recoge primero los residuos menos a los más contaminados. ¿Qué quiere decir? Que pues lo último que yo recogeré son los residuos de riesgo biológico, o sea, los residuos rojos. Y tener en cuenta el uso de los elementos de protección personal. ¿Qué hay que tener en cuenta también para el manejo de residuos? O sea, con qué recomendaciones nos dan en ese documento, muy antes de, por ejemplo, cuando voy a hacer la ruta de recolección, tener mis guantes de caucho, ya mis elementos de protección personal, tengo que apretar y asegurar muy bien la bolsa de los residuos, o sea, asegurar con un nudo la bolsa de esos residuos. Remuevo la bolsa, es decir, saco el recipiente de la caneca a la bolsa, ¿cierto? Se desinfecta, nos están pidiendo que por favor las desinfectemos, puede ser con un spray con hipoclorito de sodio, se desinfecta y se pone dentro de otra bolsa, se amarra muy bien y también se desinfecta el exterior de esa bolsa con hipoclorito de sodio. Eso es lo que está recomendando el Ministerio de Salud. Se hace como tal el transporte y el almacenamiento, ¿cierto? Para que ya las empresas que hacen estas rutas de recolección pues evidentemente recojan los residuos que se manejaron en el servicio. Doctores, también hay que tener en cuenta consentimiento informado. En esto yo no soy la experta, ¿cierto? Valdría la pena que realmente saliera un modelo de consentimiento informado que esté validado por una institución como FEPASDE, o sea, por instituciones que tengan un respaldo, que sabemos que tienen un respaldo legal, o por la federación, estas instituciones. ¿Por qué? De todas maneras, sí es importante, ¿cierto? Hay una guía del Ministerio de Salud que nos dice cómo podemos garantizar una correcta funcionalidad del consentimiento informado, ¿cierto? En esta guía nos dan unas recomendaciones para elaborar ese tipo de consentimiento. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Explicarle al paciente, o sea, qué procedimiento se le va a hacer, cuál es el objetivo de ese procedimiento, los beneficios que se esperan. Y aquí, en riesgos, es donde nosotros, con esto que está pasando, pues deberíamos obviamente tener en cuenta información, brindarle al paciente información que él certifique, que sí se le explicó el riesgo y las medidas preventivas que se están teniendo en el consultorio. ¿Cuáles son las alternativas disponibles, riesgos de no aceptar procedimiento y si autoriza o no a realizarse el procedimiento? Como les digo, o sea, dentro de los riesgos podría replantearse, ¿cierto? Que yo le explique, o sea, que ese consentimiento informado plasme de manera detallada, o sea, que esté escrito, que diga que se le suministró información completa, suficiente, con un lenguaje sencillo y claro sobre el riesgo que hay actualmente en el país y más en la prestación de servicios de salud. Que como profesional le expliqué toda la naturaleza de la enfermedad, aunque creo que ya todos ya sabemos, pero pues realmente también como profesional de la salud, si voy a ejecutar un procedimiento de atención, pues debo explicárselo a mi paciente, cómo se presenta clínicamente, el riesgo de contagio que puede haber,
qué medidas preventivas estoy implementando yo también en mi servicio, ¿cierto? Para prevenir la contaminación. Y recomendaciones en autocuidado, ¿cierto? O sea, que yo le estoy diciendo al paciente, o sea, que se le están dando recomendaciones para que él también las pueda implementar. También constatar, o sea, a través, o sea, escrito que el paciente, que yo le di la oportunidad al paciente a realizar todas las preguntas relacionadas, si tenía dudas de contagio, o sea, con toda esta enfermedad, y si se respondió, o sea, que yo le respondí de forma satisfactoria, o sea, que el paciente. Y ya al final, ¿cierto? Si ya ha cumplido lo interior, da su consentimiento para la ejecución del procedimiento odontológico. Estas son una serie de recomendaciones, no soy abogada, doctores, o sea, simplemente es como revisar bien, o sea, pues la tengamos, digamos, documentos o protocolos y documentos como este legales que nos respalden mal el proceso de atención en salud, pero sí es muy importante tener en cuenta que a través del consentimiento informado tenemos que tener en cuenta el riesgo que estamos teniendo con este COVID-19. Bueno, ya finalizando, recomendaciones para tener en cuenta, ¿cierto? Antes de la atención. Nos lo dijo la Federación Odontológica Colombiana junto con el colegio, que son las agremiaciones que nos representan. Atención de urgencias, doctores. Tenemos que priorizar, estaremos atentos a qué comunicado nos dan estas entidades, ya después de que se levante también, digamos, como el periodo de aislamiento obligatorio en el que estábamos. Pero pues hasta el momento estas entidades nos han indicado solamente atención de urgencias. Antes de atender pacientes, o sea, antes de ir a atender una urgencia o algo, es necesario ir a nuestros consultorios o a nuestras clínicas, preparar todos los sitios de trabajo, realizar unos buenos procesos de limpieza y desinfección, organizar todos los puestos de trabajo, recoger todo lo que son, por ejemplo, que les mencionaba, o sea, para que no queden equipos, insumos, decorativos, o sea, ¿por qué? Porque vamos a facilitar lo que es la ejecución de procesos de limpieza y desinfección. Y muy importante de marcar, como pues también les mencionaba, las áreas de trabajo, o sea, si las áreas de la señalización, o sea, si el paciente a dónde está, dónde puede llegar, cuál es la distancia que debe tener. Entonces, como no llegar a improvisar, sino que realmente sí llegar ya preparados para lo que puede ser, si me entienden, un proceso de atención de una consulta prioritaria en nuestro servicio. Contar con todos los elementos requeridos para garantizar las prácticas seguras de atención. Como les mencionaba, fíjense que de todas maneras son elementos de protección personal, los insumos para la higiene de manos y desinfección de manos, totalmente, por ejemplo, lo que son los productos para hacer limpieza y desinfección, o sea, tenemos que obviamente tener todo listo, contar con los elementos de protección requeridos según lo que vayamos a tener, contar con los productos adecuados para limpieza y desinfección y obviamente capacitar al personal. Tenemos evidencia de esas capacitaciones que nos firmen ante cualquier riesgo, o sea, es importante que tengamos evidencia de que si nosotros implementamos procesos seguros y que se hizo capacitación al personal. Recomendaciones al personal asistencial antes de llegar al servicio. También es importante. Mire, el Ministerio de Salud, como les mencionaba, tiene muchas infografías, las podemos utilizar. Es evidente que si nuestro personal o nosotros mismos nos vamos a trasladar en transporte público, pues tenemos que hacer uso de tapabocas. Si voy en carro particular, tenemos que estar limpiando, desinfectando las puertas, las manijas, los volantes, otras partes donde tengo mayor contacto. Igual para moto, para bicicleta. Hacer la higiene de manos, ¿cierto? En el momento que llego al consultorio, de una vez apenas llego al consultorio, realizar mi higiene de manos con agua y con jabón, después desinfectar mis manos, no saludar de beso, no saludar de abrazo, obviamente evitar obviamente, y respetar las áreas que están demarcadas como tal. Antes de ingresar a las áreas críticas, ¿cierto? Cambiarse la ropa, el calzado por uniforme y por calzado como tal adecuado que nos recomiendan. Y colocación de elementos de protección personal, listo para la exposición al riesgo, para evitar la exposición al riesgo. Ahora, recomendaciones al paciente. Antes de que el paciente vaya a ser atendido, ¿cierto? Tenemos que, obviamente, llamar al paciente, nos lo han recomendado. Hay muchos, digamos, hay muchas conferencias en este momento, conferencias con personas muy buenas que saben demasiado el tema. Entonces, evidentemente, nos recomiendan hacer todo lo que es el triage, indagar si el paciente ha tenido síntomas,
Y pues evidentemente si no ha manifestado síntomas, ¿cierto? Podemos atender a nuestro paciente, pero tenemos que brindarle recomendaciones también al salir de casa. Recuerden que ese proceso, o sea, también es importante que el paciente siga sus recomendaciones de autocuidado antes de llegar a nuestro consultorio. El uso de tapabocas, ¿cierto? Igual como lo veíamos también para recomendaciones de personal, si va en transporte público, igual también si va en carro particular, en moto o en bicicleta. Realizar desinfección, ¿cierto? De calzado, o sea, de higiene de manos al llegar al consultorio. Recalcar el uso de mascarilla respiratoria. Hay muchos, por ejemplo, que dirán que, por ejemplo, para el calzado utilizarán polainas, pero realmente pues es asumir más costos. Podemos básicamente, por ejemplo, con este tipo de tapetes que son de desinfección, pues proveer también para asegurar nuestros ambientes mucho más limpios. No saludar de beso, abrazo, respetar las áreas demarcadas como tal. Otras recomendaciones para el paciente, recalcar la puntualidad, la importancia de la puntualidad en su cita. ¿Por qué? Porque pues si llega tarde, pues va a ser que se me llene de pronto mi sala de espera y pues la idea es que podamos respetar que no haya que los espacios que nos recomiendan, 2 metros entre paciente y paciente. Explicar los casos en que se permite acompañante, acá hacerle énfasis, o sea, realmente si el paciente es mayor de 70 años, si es un paciente con movilidad reducida o con una discapacidad o es un menor de edad, pues va a requerir acompañamiento. De resto, no, doctores, o sea, ya ser muy honestos, o sea, muy sinceros con el paciente, todos también, o sea, estamos viendo lo que está pasando a nivel mundial, entonces es importante que el paciente no vaya con acompañantes. Mujeres que asistan con su cabello totalmente recogido, explicarle que antes de ingresar a las áreas clínicas como tal, o sea, deberá dejar sus objetos personales, ojalá podamos tener, digamos, como unos contenedores en recepción. Si no los hay, pues de todas maneras como un espacio para que, digamos, queden almacenados, ¿cierto? Para evitar que el paciente nos deje la chaqueta, la sombrilla, o sea, también explicarle que vaya con la cantidad de elementos mínimo posible y que por favor respete el no tocar equipos o instrumental durante el proceso de atención. Bueno, recomendaciones ya en el proceso de atención en salud, ya sabemos, hay que hacer previa desinfección de equipos, o sea, ya preparar nuestro consultorio para la atención, o sea, la limpieza y desinfección de áreas, de dispositivos médicos, de equipos, cubrir todas las superficies expuestas, ¿cierto? O sea, de una u otra manera podríamos utilizar nuevamente el vinipel, pero pues cambiándolo entre paciente y paciente, no como se dejaba antes que 8 días ese vinipel ahí expuesto. Realizar higiene de manos, como lo recomendamos, higiene, desinfección, ponernos todos nuestros elementos de protección personal. Hacen muchas recomendaciones trabajar a 4 manos, ¿cierto? Para facilitar estos procedimientos. El uso del peróxido, como también lo vimos, al 1.5 o la povidona al 0.2 como un enjuague antes de atender al paciente. Evitar la generación de aerosoles. Yo sé que ahora, o sea, obviamente hay procedimientos en odontología que es complejo no generar aerosoles, pero evitar al máximo. Utilizar telas de caucho para aislamiento, ¿cierto? En la superficie en la que se vaya a trabajar y realizar una adecuada gestión de los residuos generados en el proceso de atención en salud. También es clave en todo lo que son normas de bioseguridad. Recomendaciones para el personal asistencial a salir del servicio. Entonces, ya, listo, terminamos proceso de atención, hay que cambiarnos nuestra ropa, ¿cierto? Depositar esa ropa, o sea, hacer nuestro uniforme, nuestro calzado en bolsa plástica, amarrando con nudo y para también hacerle una desinfección, si la voy a almacenar en mi bolso o algo. Uso de tapabocas igual, las medidas de prevención que mencionamos anteriormente, si voy en transporte público, si voy en mi moto o en mi bicicleta. Y ya sabemos, esto nos lo ha dicho el ministerio por todos lados, al llegar a casa tenemos que quitarnos los zapatos, lavar las suelas, pues a nosotros dicen lavarlos, pero si podemos hacer desinfección mucho mejor. Antes de que tener contacto con nuestra familia, también quitarnos la ropa, bañarnos y esa ropa, ¿cierto? Que llevamos, pues habrá que lavarla, detergentes, después hacerle una desinfección también con hipoclorito, en contenedores ojalá aparte, ¿listo? Para que pues obviamente evitar contaminación cruzada y no la mezclemos con ropa de otras personas que están en nuestro hogar. Bueno, para terminar, conclusiones. Tenemos muchos desafíos actualmente en la atención odontológica, ¿cierto? Estamos ante el tercer virus altamente patogénico que ha surgido durante las 2 últimas décadas. Entonces viene un desafío en la atención en odontología.
Hay muchas recomendaciones, hay mucha información, hay que mantenerse actualizado porque realmente tenemos que ejercer nuestra profesión con mucha responsabilidad, cumpliendo con esta serie de recomendaciones. Como vimos, hay recomendaciones que ya se venían aplicando desde procesos de seguridad paciente. Nuestras medidas de prevención deben estar enfocadas siempre de cara al riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que nuestro desafío más grande está con los pacientes asintomáticos, que evidentemente ahí es cuando, pues no, si el paciente está asintomático no vamos a saber y tenemos que cumplir con todas, estrictamente con todas las normas de bioseguridad. Pienso que se debe replantear las condiciones de oferta del servicio como se venía haciendo antes, tratamientos a bajo costo, valoración o consulta gratis. Si nos damos cuenta, o sea, muchos de mis estudiantes les digo siempre, o sea, tenemos que valorar nuestro conocimiento, tenemos que valorar que una consulta o una simple consulta, una valoración, nos genera costos, estamos utilizando insumos, nosotros hacemos una valoración, por ejemplo, con un instrumental que viene de un proceso de esterilización. Eso nos genera a nosotros gastos de insumos, de agua destilada, de energía, le pago un auxiliar. Pero realmente si viene, o sea, valorar más nuestra profesión, porque pues evidentemente si se dan cuenta, pues habrán mayores insumos mientras sepamos qué va a pasar con esta patología en nuestro país. Es muy necesario seguir haciendo una revisión periódica de todas las fuentes confiables, o sea, de toda la información que saca Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, realmente están haciendo un muy buen trabajo, hay mucha información, hay cursos gratuitos, hay mucha información para que nosotros como profesionales de la salud, la Organización Panamericana de Salud ofrece cursos gratuitos en bioseguridad, en atención, que realmente vale la pena. Yo sé que muchos de nosotros dirán, pero es que es para servicios hospitalarios, quirúrgicos. Sí, pero de ahí podemos extraer, ¿cierto? Procesos que podemos adaptar a nuestro servicio. Y muy importante, acatar las recomendaciones, ¿cierto? Que nos den las entidades gubernamentales, las agremiaciones del sector, Colegio Odontológico, la Federación Odontológica Colombiana, que realmente han venido haciendo un gran trabajo representando al gremio frente a esta situación. Quiero terminar con esta frase, ¿cierto? De Charles Darwin, que dice que las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Realmente esto ha traído cambios duros para todos, o sea, ya perdí la cuenta en qué número de día de aislamiento vamos, el estar aislado socialmente, el, por ejemplo, tener que cambiar si voy a un supermercado, tener que cumplir con ciertas normas al llegar a mi casa, mi caso que tengo perros que se me convierte en un protocolo totalmente donde todo el tiempo digo estoy en riesgo de contaminación, pero pues realmente, como les decía, estamos enfrentando algo que trae muchos desafíos para nuestra atención y tenemos que procurar ejercer, obviamente, cumplir con, con todos estos procesos, estas normas de bioseguridad, asegurar nuestros espacios de trabajo para hacer un buen proceso de atención en salud por nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Le agradezco mucho a Unicidio por brindar este espacio, a las directivas, a la rectoría por la confianza, a docentes y al equipo de trabajo que también estuvieron muy pendientes, el doctor Jaime Donado, la doctora María Ángeles, informaciones, artículos, todo, o sea, realmente fue muy importante. También colegas que me mandaban información, todo este tema. También a la mesa de trabajo de la Federación Odontológica Colombiana, una mesa de trabajo de habilitación en la cual se aportaron también digamos, como documentos digamos, recomendaciones de la doctora Jenny Morales, la doctora Marixa Roa. Gracias. Este es el correo electrónico para las personas que tengan dudas, ¿cierto? En cuanto a los procedimientos todo las recomendaciones que dimos, habilitación@unicideo.edu.co. Tenemos 6:44, pienso que tenemos como un espacio para dar unas preguntas. Voy a mirar el chat, claro que hay 220. Bueno, quien tenga preguntas, por favor, por el chat, aunque acá me están preguntando algo. Alguien me pregunta por el teléfono, me dicen, la doctora Gloria Amparo, hay un vacío muy grande en el mantenimiento de los equipos, pongo el ejemplo de los esterilizadores.
Sí, realmente, por ejemplo, ¿a quién tenemos que hacerle caso nosotros en el tema de autoclaves? O sea, en el mantenimiento al fabricante, ¿listo? De todas maneras, vale la pena que antes de iniciar también procesos de atención, sería un aporte, vea, esto es un aporte interesante, realizar una carga de control biológico, ¿cierto? Una carga de esterilización con un control biológico, para que evidentemente pues podamos asegurar que nuestro autoclave esté funcionando bajo óptimas condiciones de tiempo, temperatura, presión, todo. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por la confianza. Hay muchas preguntas, realmente sí sería mejor de todas maneras el correo electrónico, ¿cierto? Porque son demasiadas. Vamos a responder, por favor, calma, éramos demasiadas personas, pero entonces vamos a seguir, a responder cada una de ellas. Por ejemplo, acá nos dicen, es que son demasiadas preguntas, ¿listo? Entonces, lo que sí vamos a hacer es, por favor, escríbanos al correo para poder con calma irle respondiendo de una manera mucho más acertada y pertinente. ¿Listo? Muchas gracias a ustedes por su participación, gracias por su confianza y un fuerte abrazo para todos. Ya saben, este correo queda habilitado para las preguntas que surjan. Gracias. Gracias a todos.